Vinimos por este instante, por este momento, y para que empecemos a conversar y a dialogar y a crear pensamientos útiles para nosotros y de pronto para alguien que nos escuche y le interese. Salud por los siniestros. Salud por los siniestros. Pero hay que hacer la claridad que no es psicológico, sino más desde la psicología. Debes hablar, pienso yo que debes hablar más fuerte, porque igual Lo que tomé del celular. el celular es más sencillo. Bueno, hay algo también como para dar contexto al inicio de esta charla. Cuando yo te proponía lo siniestro, viene de una charla que, bueno, obviamente ha mutado con el tiempo, pero que nos proponía por allá en el año más o menos 2013. Y es que se nos acerca una amiga también psicóloga, directora de un grupo de teatro llamado La Madera, que para hablar de lo siniestro, porque nuestra obra era siniestra. Y especifica cuál obra. No es pues nuestra obra en general era con la poética de Mirócrates. La poética de Don Mirócrates era siniestra, que teníamos una línea estética de lo siniestro. Y yo pensaba, miércoles, ¿cuál siniestro? Nunca nos habíamos visualizado desde lo siniestro. Desde otras áreas, sí, somos oscuros. Había pensado incluso tal vez en lo macabro, pero no había pensado desde lo siniestro, que son dos líneas muy diferentes, pues con algunos puntos marcados. Y empecé a investigar sobre esto de lo siniestro, qué es lo siniestro. Y listo, cuando eso estábamos con una obra que llamaba Deditos de Chocolate, una obra en que el hijo, que tenía problemas mentales, mataba a su madre comiéndosele los dedos y dejándola desangrar en una punchera. Y empezamos a ver, bueno, sí existe lo siniestro en los Mirócrates, pero no por el acto macabro de comerse los dedos, ¿cierto? Sino por lo que nosotros marcábamos de entrada. Cuando inicia esa obra, lo primero que nosotros hacemos es que a la gente que entra se le regalan barquillos de chocolate. Y la gente, pues la mayoría, no faltaba el diabético o algo así, pero la mayoría se comía esos dedos felices. Cuando va pasando la obra, se dan cuenta que esos deditos de chocolate eran los deditos de la mamá, ¿cierto? Y cómo ya los vamos haciendo cómplices, ¿cierto? Y no es el hecho de comerse los dedos, pues mejor dicho, es cómo significábamos los dedos cuando hablábamos con la gente. Lo bonito de lo siniestro es que está en el secreto, en lo que no debe ser revelado, pero se revela, ¿cierto? Nosotros planteábamos en algún momento, hablemos de cosas siniestras, digamos frases o palabras siniestras al azar. 6402. En nuestro contexto social, eso ya es algo siniestro. Lo decíamos ayer precisamente. Acá es algo similar. Comerse los dedos ya hace que nuestros secretos se revelen. ¿Cuál fue el dedo que yo me le comí a mi mamá? Ese día que le discutí no le quise hacer caso. Ese día que ¿Cómo nosotros nos vamos a encontrar eso? Pero hay ¿cómo se resuelve la metáfora? En la acción. En la acción, claro. Pero es muy bonito, es porque, bueno, mientras en la acción, en la obra, está sucediendo toda una acción de reivindicación hacia los derechos de la mujer, porque es el tema de la obra como tal. La gente sale también pensando en esos derechos de la mamá. O sea, ya empieza a enfocar esa mujer que supuestamente es general, es su propia madre. ¿Y cuáles son los derechos de su mamá? ¿Cuáles son los derechos de su hermano? Que también murió, que también es una víctima de la obra. ¿Es un texto de autor? ¿Una dramaturgia Es propia? Una dramaturgia de un actor del grupo, que estuvo en el grupo muchos años, que se llama Diego Castaño.
a mi parecer, muy bueno para escribir, ¿cierto? Muy juicioso en ese tema. Ahora dedicado más a la fotografía que al teatro, pero sigue pues con el cuento del arte. Y bueno, pues sí, como te decía, es una obra de él. Y se va desarrollando precisamente en esa idea de cómo se mata a la mamá. Bueno, ahí hay una cosa que me queda como pregunta. Si tenemos un hecho, entre comillas, real, convencional, ¿cierto? Sí. Que no sale precisamente de una convencionalidad, ¿cómo volvemos este acto y lo llevamos a lo siniestro? O sea, ¿cuál es ese paso? Hay una cosa por la que nosotros siempre nos hemos esforzado, y es cumplir dos premisas. La primera premisa es nuestro eslogan como corporación: diversas formas de ver la escena. Entonces buscamos que nuestras obras siempre sean montadas con una línea diferente de producción, por llamarlo así, con una forma de dirección diferente o con metodologías diferentes. Siempre hay una indagación, una pregunta. Ese es uno. Dos, que siempre pensamos, como decía el libro precisamente 2011 de Fernando González, morder el seno de la mamá. Y al morder ese seno de la mamá es morder el seno del público, es morderle un poquito esa cabeza. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un montaje acá, lo que estamos es provocando, y nos guiamos mucho por esa palabra, provocar, la provocación, lo que puede causar en ese público. Si para nosotros, si una persona entra y dice, muy bonita, pues, y ya perdimos el tiempo, ¿cierto? Lo que nos interesa es que la gente se vaya mascando algo. Ahora, mañana que vamos a estar acá con una pasantía en el Purgatorio. ¿Dónde se acaba? Acá en Citeatro, obviamente, acá entre Prado, Centro y Villahermosa. Vamos a estar con una pasantía en el Purgatorio. Te vas a dar cuenta que la obra como tal, lo que buscamos es sumergir al público en su propio purgatorio. Bueno, ahí me queda una pregunta antes de que, pues la idea de, pues, no es contar la obra, Obvio. ni hacer también spoiler. provocar para que ustedes vengan mañana a las 7:30 aquí en Cine Teatro y vean la obra Una pasantía en el Purgatorio. Mi pregunta es esa relación, cuando hablamos mucho de lo siniestro, pues, hasta ahora hemos hablado solo de siniestro, no hemos hablado de transgresión, no hemos hablado de Ni de terror, macabro, ni otra cosa, ni nada de eso. Uh-huh. ¿Cuál es la posición del público? O sea, ¿qué significado? ¿Cuál es la función de ese público, de ese espectador que ve sus obras? Bueno, yo propongo que eso no lo resuelva Mildred. Mildred llega, conoce la corporación precisamente por una de nuestras obras, que son como emblema de la parte siniestra, que es una pasantía en el purgatorio. Entonces yo creo que bacano si ella es la que lo responde. ¿Vale? Bueno, entonces inicialmente se podría hablar como desde mi lugar de espectadora, que fue el primer acercamiento que tuve con la obra, y es que básicamente es una forma de crear un propio mundo, una propia escena a partir de lo que se está sintiendo. Entonces dejar un poco esa forma de acercarme a un montaje que me lo da todo, que todo lo tengo enfrente, y cómo lo voy reconstruyendo a partir de lo que siento, sin un horizonte fijo. Entonces en un inicio comienzo a escuchar unos sonidos que me llegan y que los asocio con algo que ya me es conocido, pero luego voy llegando a lo que me es desconocido, entonces a unas voces que se preguntan constantemente, que no entiendo en qué lugar están y luego en qué lugar estoy yo, porque uno a partir, diría yo, de los primeros 10 minutos ya se olvida de que está en el teatro, ya comienza a sentir que está en ese lugar que le están recreando. Entonces el papel del espectador inicialmente, como ese que siente, es el papel del creador. Cada uno está construyendo su historia y su sensación y experiencia a partir de lo que llega, y es esa creación con lo que uno se queda. Entonces en mi caso fue algo completamente impactante, por la interpretación que ya seguramente cada uno le dará. Pero no hay una intervención directa con el espectador.
Eso es, cuando uno es espectador uno no sabe si está interviniendo o no, uno sabe que está construyendo. Luego ahora me vengo ya desde mi participación activa como parte del grupo. Como actriz. Exacto, como actriz y en la parte musical principalmente. Y es que cada una de las expresiones de quienes nos ven y de quienes sienten es integrada en lo que hacemos. Entonces he tenido la oportunidad de estar en la parte sensorial y no es lo mismo cuando estás haciendo una estimulación, digamos con un olor, de quien se queda en esta posición a de quien se orienta. Entonces ese movimiento tenue de orientación te genera, entonces cómo hago un contramovimiento para orientarlo hacia este lado y que se oriente. Entonces le construye aquí un pequeño espacio más amplio del que le haría a una persona que se queda simplemente quieta o a quien se aleja. Si me alejo, tomo la decisión de invadir un poco su territorio o alejarme. Entonces diría que cada uno de esos movimientos pequeños que genera, que además a veces son sonidos, a veces es llanto, a veces es querer acercarse a una luz que significa algo para cada una, cada uno. Pero que no avancen hacia la luz. Pero que no avancen hacia la luz. Todo eso genera, yo desde la música, por ejemplo, lo integro completamente, porque esta es una obra que nunca se hace de la misma manera. Es una obra que se construye con el momento preciso, entonces a veces hay unos tintes de esperanza, a veces los tintes son más bien melancólicos. Todo se construye en un momento particular a partir de la participación de cada uno y del momento vital que tenemos cada uno. Ahí hay una cosa, Osma, que me parece interesante, aunque estamos mezclando diferentes líneas, ¿cierto? Ya mezclamos como la tríada entre espectador, espectáculo y público. Y puesta en escena. Entonces, en esa formación, ¿cómo haces para llegar al actor o para llegar al músico para que entienda ese sentido de lo siniestro para poderlo llevar a cabo en la puesta en escena? Bueno, yo creo que lo hemos aclarado, pero vale la pena aclarar por si no se han dado cuenta. La obra de mañana, Una pasantía en el purgatorio, es teatro sensorial, teatro para los sentidos, una obra que podemos disfrutar con los ojos vendados, pero estoy seguro de que aún así incluso la vista será estimulada. Con la pregunta que me haces, ¿cómo llego entonces al actor para que transmitir precisamente todo esto? Hay varias situaciones. Lo primero que se hace es un entrenamiento para los sentidos. ¿Cómo percibimos? Y es entender que la obra no es para que nosotros la actuemos. Es entender que la obra es para que el espectador aunque son contextos muy diferentes, me atrevería a usar el término de Boal, el espectador, sea el protagonista de la obra, porque ellos también tienen una función clave. Entonces, voy a lo mismo que estaba diciendo ahora, es entender que nosotros como actores de la obra somos principalmente provocadores de una situación, ¿cierto? Cuando nos volvemos provocadores de esa situación, tenemos que empezar a analizar las 1000 variables, las 100 variables que puede tener una acción. Porque también nos pasa algo, y es que con esta obra precisamente se corre mucho el riesgo de que pasar de ser una obra de teatro a una caseta del terror. Y hay una línea muy delgada en ese punto. Y precisamente con lo que tú dices, ese entrenamiento, esos ensayos para eso, es entender el texto, es analizar el texto, analizar ese guión, ese texto, es lo que permite no pasar esa línea y que no se vuelva una casita del terror y ya. Nos ha pasado que en ocasiones, por ejemplo, tuvimos un invitado, un actor invitado, que es metalero, es vocalista de metal. Tiene unos guturales maravillosos. Y asustadores. El problema es que para la obra no nos sirven. Ya. O sea, yo le explicaba a él, los guturales no van en la obra. Porque cuando tú me haces un gutural en la obra, inmediatamente eso se nos vuelve una casita del terror.
¿cómo vamos a llegar? Es a lo siniestro. O sea, nosotros no le damos terror a la gente. Nosotros provocamos situaciones para que la gente confronte su propio purgatorio. Y es la lógica de este teatro, de nuestro teatro. Pero al abrir esas puertas, que son bastante tétricas a veces, Claro. porque uno no sabe, porque lo inesperado, porque ahí también aparece el misterio. Entonces vamos hablando de siniestro y estamos hablando del misterio. De eso de que uno no sabe qué se agazapa, quién está detrás de las sombras, o qué está, o qué puede aflorar, porque estamos hablando de lo sensorial, donde yo no tengo dominio, donde yo provoco, y entonces, ¿qué les ha pasado? O siempre ha sido manejable, o ha pasado que a alguien se le ha explotado la pepa, o se le sale, o ocurre algo. ¿Qué experiencia han tenido con respecto a eso? Hay una obra que yo recuerdo con un cariño muy, muy, muy grande, muy especial, por dos situaciones. Primero, fue la primera vez que nos presentamos en el lugar que nacimos. Nosotros como Mirocletes nacimos en el año 2007 en la Casa Museo Otra Parte. Y pasaron más de 10 años para nosotros presentarnos en otra parte. Cuando nos presentamos allá con esta obra, precisamente, fue muy bello porque, bueno, nosotros hacemos unas indicaciones al entrar. Por ejemplo, no avanzar hacia la luz. Cuando se haga la obra de cada quien, la luz llegará. Pero por favor, no se adelante. No camine hacia adelante, alguien camina hacia la luz. Nos ha pasado, pero ese contexto se los cuento después para no hacer spoiler. Vale. Nos ha pasado, si en algún momento se siente abrumado por la situación, levante sus dos manos. No levante una, levanten las dos manos. Porque mucha gente levanta una mano y vuelve y la baja y es como estirándose. Bueno, nosotros decimos, por favor, levante las dos manos. Y alguna de nuestras ánimas, alguno de nosotros, iremos a ayudar. No salga por su cuenta, es por su seguridad y la de todos. Y resulta que en esta obra había una mujer así. Y nosotros inmediatamente activamos pues, el protocolo que tenemos cuando eso sucede y fuimos a ver qué le sucede a la señora y la señora estaba ahí. Señora, le pasa algo, le ayudamos, No, déjeme, ya llego. Nosotros, bueno, a lo último nos acercamos a la señora. Y fue muy bello y a la vez muy macabro, o más bien siniestro. Porque nos dice la señora, es que hace un par de meses se murió mi esposo. Y apenas hoy logré despedirme de él, en medio de la función. O sea, a nosotros nos dio una alegría, pero a la vez como que, uy, ¿qué pasó acá? O sea, una cosa muy interesante. Nos ha pasado otras cosas. Esta obra se presentaba en diferentes cementerios. Y por ejemplo, la gente llena los espacios vacíos. Una vez una persona se nos quejó y decía que parecía muy irrespetuoso que nosotros golpeáramos los osarios. En ningún momento golpeamos osarios. Pero la persona llena esos espacios. Otra persona nos dijo, cierto que ustedes nos tocan los pies cuando estamos sentados. Una de las directrices de la obra, precisamente para evitar que esto se vuelva una casita del terror, es nosotros no tocamos. O sea, solamente al inicio y ya, para ayudarles a ubicar. De resto, no tocamos al público, no lo golpeamos, no le jalamos, no lo apretamos, golpes fuertes, para nada. Pero la gente, el público, y por eso hablaba ahorita de que más que espectadores me atrevía como a traer un poquito a Boal, porque ya el espectador ya hace parte de la obra, ya trasciende ese lado de estar allá y se vincula directamente, genera su propio espacio. Y en ocasiones se nos arman conversatorios al final. Y es hermoso escuchar ahí, en esos conversatorios que se arman al final. Que si bien admito que yo no soy muy fan de los conversatorios, pero es muy bonito cuando en los conversatorios la gente se confiesa. Porque ahí es que entendemos que nosotros no estamos generando un purgatorio,
nosotros estamos provocando el purgatorio de cada quien. Y la gente empieza a mencionar cómo veía su purgatorio. Entonces, a medida que la obra pasaba y estaban y son dos almas hablando ahí, él decía, qué rico, yo sentía que estaba hablando entonces también con mi tío tal, con mi hermano tal que ya murió, porque cuando uno va al purgatorio uno se encuentra con la familia. Decía me acuerdo mucho de una persona que decía eso. Otra persona decía, uy no, para mí fue todo un purgatorio. O sea, la sensación de dónde salió tanto calor, de dónde, yo no sé si está en el purgatorio o en el infierno, pero yo me estaba condenando a él. ¿Cierto? Y todo esto empieza a generarse en la mente de cada quien. Entonces es muy bonito porque entonces nos damos cuenta de que listo, no hicimos una obra de teatro. Hicimos tantas obras de teatro en ese mismo momento como público, como espectadores. Cada quien generando su propio purgatorio. Y eso es lo siniestro. Y creo que ahí está escondido lo siniestro. Cuando cada quien empieza a revelarse para sí mismo, no nos lo tiene que contar a nosotros, pero para sí mismo empieza a revelarse sus secretos. Entonces nosotros lo que provocamos es eso, y es lo que buscamos con esta obra. Obviamente, otras obras no tienen ese enfoque. Esta obra. Bueno, para terminar este primer segmento, esta primera partecita de esta conversación con Usman, con Mildred y con Cristian, vamos a hacer un pequeño break, ya volvemos. Que quede claro, lo siniestro y el purgatorio. Cada uno tiene su propio purgatorio y cada uno tiene o cree su propio concepto de lo siniestro, podemos decirlo así. Lo siniestro, digámoslo, es su propio secreto. Ahí está, es su propio secreto. Ya volvemos. Apaga.